En la primera parte del curso de relatividad para todos, un esfuerzo para presentar, digamos, la teoría de la relatividad desde un enfoque, digamos, didáctico un poco diferente, apuntándole especialmente a que estas ideas puedan presentarse a grupos de estudiantes con menos formación en física de la que estamos acostumbrados. Muy bien, comencemos diciendo que en el año 1905 Albert Einstein y Mileva Maric, este es el apellido soltera, también se le llama Mileva Maric Einstein, hicieron un descubrimiento histórico en la física. Un descubrimiento que terminaría por revolucionar, digamos, la historia de la física a partir de ese momento y por ponernos en donde estamos actualmente en la física. Esa revolución o ese descubrimiento histórico tenía que ver con las propiedades del espacio y tiempo, propiedades del espacio y el tiempo, o como lo vamos a llamar aquí, el espacio-tiempo, y todo lo que está relacionado con esas propiedades, que son cosas que están en la base de la concepción y de la construcción completa de la física. De tal manera que lo que hicieron estos dos personajes, los Einstein también lo voy a llamar, no fue de poca monta en ese año. Más adelante, entre 1907 y 1915, Albert Einstein, con la ayuda de amigos matemáticos, especialmente Marcel Grossman y Michel Bezo, extendieron la teoría original de los Einstein, extendieron la teoría de Einstein y Maric, para abarcar mucho más fenómenos, y en particular desarrolló, normalmente se considera Einstein el único autor, pero es muy importante entender que el trabajo de Einstein solo fue posible gracias a la colaboración con estos matemáticas. Desarrollaron una teoría fundamental, en esa extensión, desarrollaron una teoría fundamental de la gravedad. ¿Qué entendemos por una teoría fundamental en física? Por teoría fundamental en física entendemos una teoría que parte de unos pocos principios y explica no solamente los cómo, sino también los porqués del fenómeno, ¿cierto? Entonces, las teorías fundamentales son unos pocos principios, y de esos pocos principios usted deriva los cómo y los porqués. Aquí es muy importante aclarar que la teoría de la gravedad que existía en esta época, estamos hablando de principios del siglo XX, que era la teoría que, digamos, había creado el señor Isaac Newton en el siglo XVII, no era una teoría fundamental de la gravedad, era una teoría efectiva de la gravedad. Eso quiere decir que era una teoría que esencialmente explicaba los cómo de la gravedad, ¿cierto? Explicaba lo que veíamos sobre la gravedad, pero que era incapaz de explicar por qué se producía el fenómeno gravitacional. El mismo Newton en los principios, ustedes seguramente deben recordar, admitía que su teoría no era una teoría de porqués, porque los porqués no eran, digamos, el propósito de su trabajo. Lo que hoy en día pues se considera como una especie de acto de, más bien como de incapacidad de Newton de ir más al fondo. El mismo Newton manifestó a sus amigos y a sus biógrafos la frustración por no ir hasta los por qué. Bueno, Einstein lo logró, ¿cierto? Einstein lo logró en el año 1915. En 250 años, ojo, en 250 años no se había, digamos, puesto en duda, ni se había modificado de manera tan sustancial y tan importante los conceptos básicos de la física que establecieron Newton y sus sucesores. De modo pues que la teoría de los Einstein, Mileva y Einstein, y después Mileva y Albert,
y después de Albert con sus amigos, pues representan un salto increíble en la historia de la física. Inclusive los historiadores reconocen que la teoría no fue muy bien comprendida hasta bien entrado el siglo XX. Hoy en día la teoría de la relatividad, que es el nombre que le damos de manera conjunta a todas estas ideas, la teoría de la relatividad ha sido comprobada de todas las maneras posibles, o mejor dicho, digamos para decirlo de una mejor manera, la teoría de la relatividad, normalmente decimos ha sido comprobada, pero en realidad lo que debemos decir en ciencia es que sencillamente no ha encontrado todavía ninguna refutación significativa, más bien no ha sido refutada, no ha sido refutada. La ciencia no es sobre la verdad, sino la ciencia es sobre lo que no es verdad, ¿cierto? No podemos decir que la relatividad es verdad en realidad, ni siquiera hoy. En realidad lo que podemos decir es que nadie ha podido probar que no sea correcto. Que las ideas de los Einstein, ¿cierto?, sobre el espacio y el tiempo, y las ideas de Einstein sobre la gravedad no sean hoy la correcta. Inclusive, este hecho, el hecho de que hayan sobrevivido las más duras pruebas, que incluso tuvo que enfrentar una teoría, digamos, similar como la teoría de Newton, pero repito, la teoría de Newton es una teoría fundamental, ni siquiera la teoría de Newton pasó pruebas en su tiempo. Hubo pruebas a la teoría de Newton desde muy temprano, especialmente, digamos, unas décadas o un siglo después, cuando se empezaron a entender con más detalle los movimientos de los planetas que describía la teoría de forma imprecisa. Por la misma razón, la teoría de la relatividad constituye hoy uno de los, digamos, logros intelectuales más increíbles de la humanidad. Es un logro intelectual sin precedentes en la historia de la humanidad. Algunos, pues, digamos, los físicos que trabajamos con la teoría, o que conocemos la teoría, la consideramos de las más bellas teorías que se ha creado en toda la historia, por encima de las teorías, digamos, que existieron en el tiempo de los griegos, donde habían, digamos, una limitación más importante en información. Todos ustedes saben que recientemente, inclusive, la teoría de la relatividad pasó una de las pruebas más difíciles. Recientemente pasó una de las pruebas más difíciles. Me imagino que saben de qué estamos hablando. Recientemente la relatividad pasó una de las pruebas más difíciles con el descubrimiento más bien que el descubrimiento, la detección, el descubrimiento y detección de las ondas gravitacionales. El descubrimiento y detección de las ondas gravitacionales que se produjo en el año 2015, ¿cierto? Que produjo en el año 2015, constituye, digamos, una, entre comillas, confirmación más de que es una teoría que describe correctamente el fenómeno gravitacional. Pero tiene una característica aún más interesante, y es que, digamos, tiene una característica aún más interesante, y es que el fenómeno de las ondas gravitacionales no existía en el tiempo prerrelatividad. Este fue un fenómeno completamente nuevo, un fenómeno que nadie adivinaba que existiera y que surgió de la teoría de forma natural. Eso es, digamos, una cosa que hace a una teoría científica una cosa muy poderosa. Cuando una teoría científica es capaz de explicar lo que se sabe, lo que usted tiene ahí es una historia muy bonita. Si la teoría soporta, digamos, refutaciones duras, es una teoría, digamos, una historia muy buena. Pero si la teoría, además, es capaz de predecir cosas que no se sabía que existían, esa es una teoría científica en todo su derecho. Muy bien, ¿qué pasa? Entonces hagamos cuentas y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la teoría de la relatividad, que voy a abreviar aquí pues para evitarme el gasto de marcador, la teoría de la relatividad tiene entonces aproximadamente 100 años, un siglo completico. Y, digamos, comparte algunas características con otras teorías científicas bastante, digamos, respetadas, bastante utilizadas actualmente en el corpus de la ciencia. Una de ellas, por ejemplo, la teoría de la evolución. Es otra de esas teorías muy conocidas. La teoría de la evolución. Otra teoría con la que comparte, digamos, un poco su antigüedad y su importancia en la determinación del mundo actual es la teoría atómica, por ejemplo, es otra teoría. Tanto la teoría de la evolución como la teoría atómica tienen alrededor de 150 años, por ejemplo, en el caso de la evolución,
y en el caso de la teoría atómica puede tener entre 100 y 200 años. 100 y 200 años. Es decir, estamos hablando de teorías que tienen más o menos la misma edad, unas teorías del orden de centenares de años. Otras teorías son más antiguas, por ejemplo, la teoría de un sistema solar centrado en el Sol, la teoría heliocéntrica tiene ya 400 años, son teorías mucho más antiguas y van para más. ¿Qué pasa? Pero hay una cosa paradójica, una cosa extraña, que es un poco la invitación o la razón por la que estamos haciendo este material. Y es que, curiosamente, estas dos teorías, la teoría de la evolución y la teoría atómica, para citar solamente dos ejemplos, ya conquistaron un terreno que la relatividad todavía no. Y es un terreno increíble, que es el terreno de la educación básica. Aquí permítanme hacer, digamos, esa conjetura. Algunos biólogos, digamos, a los que les he comentado esto, critican la idea de que la teoría de la evolución en realidad haya llegado a la educación básica. Y dicen, no, todavía no se enseña evolución en la secundaria. Sin embargo, yo les puedo dar mi, digamos, fe como papá que soy de tres jóvenes, yo he hecho 3 primarias, de que en realidad en los textos de mis hijos, ¿cierto? Está claramente la biología moderna explicada como la explicó o como se dedujo a partir de la teoría de la evolución darwiniana. Entonces surge una pregunta, que es la pregunta, como les digo, que motiva un poco todo este ejercicio, y es la pregunta de ¿por qué la relatividad no ha hecho lo mismo? ¿Por qué la relatividad, como una teoría centenaria, no ha podido calar en la educación básica? No ha podido ir más allá de un comentario, digamos, curioso en un curso de física de último año, de 11, o de pronto un profesor de pronto muy apasionado y curioso le puede comentar a los niños acerca de la teoría cuando están en sexto, pero obviamente nunca va a incluir nada de lo que les dice la teoría en un examen. En las pruebas Saber Pro, yo no sé, los que saben de educación, las pruebas Saber Pro son las pruebas, digamos, que presentan los jóvenes en Colombia. Esas pruebas no incluyen una pregunta de relatividad, ¿cierto? ¿Por qué? Si son teorías todas que tienen más o menos la misma edad, y son teorías que, como sucedió con la relatividad, revolucionaron el pensamiento alrededor de las ideas sobre las que tratan. Revolucionaron el pensamiento biológico, pero lo revolucionaron, le di patas arriba, ¿cierto? Revolucionaron el pensamiento sobre la materia. Ambas recibieron resistencia del establecimiento. De ambas existen versiones previas que se enseñaban en la escuela antes de que ellas surgieran. Pero de esta se resiste, y esa es entonces un poco la idea de como que conjuremos eso, o que tratemos de exorcizar esa resistencia, y que lo hagamos a través de, digamos, de hacer algo, hagamos algo. Muy bien.